continuamos con más. Estamos de camino ya al bicentenario de nuestra independencia y a menos de una semana para el estreno de una superproducción que va a ser transmitida a través de la señal de todos los peruanos, TV Perú, El Último Bastión, que cuenta más o menos el proceso de cambio histórico que vivió nuestro país en toda esta época de emancipación, qué representó, qué vivieron los peruanos en aquel entonces, para poder conversar un poco sobre lo que será el gran estreno del próximo lunes, 10 de diciembre. Nos encontramos con Giovanni Arce, actor, bienvenido, y también con Marco Moscoso, quien es director de esta gran producción que ha preparado TV Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda 7.3. Iniciamos contigo, Marco. Explícale a nuestro público un poco para entender qué es lo que nos propone El Último Bastión, esta gran producción. Bueno, El Último Bastión es una ficción que nace precisamente con la intención de preparar un poco el terreno de producciones nacionales para el Bicentenario, ¿no? Sabemos que la televisión carece ahorita de producciones que tengan algún tipo de corte histórico, sobre todo de una etapa tan importante como la independencia del Perú. Entonces lo que plantea El Último Bastión es retratar de alguna forma esos años que fueron muy intensos, que fue una etapa bastante compleja, digamos, por un proceso de transición muy largo, ¿no? La independencia duró varios años, el proceso de independencia duró varios años, y en El Último Bastión, a través de la familia Robles, ¿no?, es que contamos un poco cómo fue este proceso, ¿no? Esa fue la idea principal, de contarlo a través de los personajes, digamos, comunes, de los personajes, digamos, del peruano de a pie, desde los comerciantes, esclavos, indígenas, digamos, todas las etnias, digamos, del país representadas a través de la serie, ¿no? Bueno, y a propósito de eso, el hilo conductor recae de alguna u otra manera sobre tu personaje, Paco Robles. Explícanos un poco cuál es la responsabilidad que tiene tu personaje para, claro, ilustrar al público peruano este largo proceso de independencia que ya lo mencionaba Marco, que no culmina con el 28 de julio del 21, ¿no? De 1821. No, más bien, como dice Marco, justo va pues de 1817 a 1824, más o menos la historia en sí en El Último Bastión, ¿no? En la historia de ficción. Y Paco es uno de los más entusiastas con la llegada de la independencia, digamos. Entonces él siempre está del lado de todo lo que favorezca a la llegada de San Martín, a la llegada de la independencia. Él tiene una gaceta, porque es un abogado, pero es un hombre de prensa a la vez, y tiene una gaceta que se llama El Ciudadano, donde él escribe bajo un seudónimo que es el de Juan Liberato, donde está todo el tiempo hincando a la corona española y sacando a la luz, digamos, las injusticias que se dan en ese entonces, ¿no? Y está de alguna manera confabulando para que la independencia pueda llegar, ¿no? Bueno, estamos hablando de, ya lo mencionas tú, Marco, una serie, una gran producción histórica, pero vista desde el ciudadano de a pie, ¿no? El peruano de tal como ve esta transición, y me imagino que también se dan distintas historias en paralelo, romance. Explícanos un poco cómo es que aglutina toda esta etapa de nuestra república a partir de peruanos de a pie que viven este momento tan importante. Una de las cosas más importantes y de repente difíciles al inicio del proyecto fue precisamente definir a quiénes queríamos representar, ¿no? A qué poblaciones, a qué personajes. De hecho, como parte de la investigación, salieron varios nombres de personajes históricos que sabíamos que de todas maneras tenían que estar en la serie, ya sea San Martín, qué sé yo, Torre Tagle, Sánchez Carrión, ¿no? Personajes que todos conocemos a través obviamente, desde que estamos en la etapa del colegio. Pero hay otros personajes que no se conocen, pero que también están en los libros de historia. Entonces tratamos de enfocarnos un poco más en esos personajes, además de los históricos que ya todos conocemos. Entonces, por ejemplo, Paco Robles conoce a Antonia, que es una mulata liberta, ¿no? Que termina publicando con él la Gaceta, y Antonia, por ejemplo, encarna a una de las mujeres, digamos, más inteligentes de la época, a pesar de que eran tan marginadas, ¿no? Aprende a leer, aprende a publicar, se convierte prácticamente, como quien dice, en la primera periodista de la época. Entonces, ese tipo de personajes son los que nosotros, digamos, creemos que enriquecen la serie, y así como Antonia, hay otros personajes más, hay unos cómicos, están los indígenas que pelearon, digamos, codo a codo, así como después de la rebelión de Túpac Amaru, pelearon también contra los españoles, que muchos de ellos fueron olvidados y que después la misma historia se olvidó de ellos, como te digo.
pero están todos representados, como te digo. Hemos tratado de que de todos lados haya siempre un personaje que tenga este instinto de superación, de lo que ahora tanto celebramos, ¿no? De que sean patriotas. Muchísimos patriotas están en la serie y están representados, y yo creo que van a ser fácil reconocerlo. Ahí está Blas también, que es un esclavo que trabaja en la Casa de los Robles, que lo único que quería era ser libre, y quería unirse al ejército de San Martín, porque él pensaba que uniéndose al ejército de San Martín podía no solo obtener la libertad, sino también para lograr algo para su país, ¿no? Entonces, varios personajes de estos. Entonces vemos al ejército patriota, pues, reuniendo a todos estos personajes, ¿no? Bueno, hay una gran responsabilidad desde ya tener una producción histórica como tal de Camino al Bicentenario, un trabajo importante por parte de Eduardo Doriancén para hacer el guión, pero también me imagino que el elenco, ustedes los actores, también recae una responsabilidad de los personajes a los que van a interpretar, la documentación que ha tenido este proceso de rodaje como tal. ¿Cómo ha sido la experiencia en tu caso? Ha sido todo un reto, en verdad, porque yo mientras iba leyendo toda la historia antes de hacerla, ¿no? De grabarla, me iba enterando de muchas cosas que como dice Marco, no están contadas, ¿no? No te las enseñan en el colegio. Entonces, por ese lado, tanto María Luisa Doriancén como Eduardo han hecho un trabajo de investigación de la mano con historiadores, donde tú tienes datos muy ricos que los van a ver ahora en el último Bastión, que uno ni enterado, ¿no? Tienes, digamos, la base de lo que sucede, que te lo enseñan en el colegio, ¿no? Pero hay muchos personajes que aparecen o cosas que pasan que lo vamos a saber, ¿no? Entonces, sí, claro, había muchas palabras también antiguas que se utilizan en la historia que era muy difícil saber qué cosas estabas diciendo, entonces tenías que estar investigando antes, una noche antes, ¿no? Tu Wikipedia, tu Google, para entender el contexto, investigando el contexto de lo que estaba pasando, ¿no? Digamos que por ese lado más que nada ha sido un poco el reto de manejar el lenguaje de la época también, ¿no? Y de la coyuntura y del sentirte en los zapatos de una persona de los 1800. Y con una caracterización espectacular, ¿no? Que hemos estado viendo a lo largo de estos meses en las promociones de TV Perú, lo que será finalmente este 10 de diciembre. Marco, cuéntanos un poco la estructura como tal de esta producción. ¿Cuántos capítulos son, temporadas, esos datos que también son importantes tenerlos en cuenta? Sí, inicialmente la historia poco nos desbordó, ¿no? Porque en el primer proceso no pensábamos hacer los 35 capítulos que componen la serie, de repente y menos, pero durante el proceso de investigación, tanto con Motivo como María Luisa y Eduardo, y con Juan Luis Orreo, que fue uno de los asesores también en la parte histórica, nos encontramos que habían tantos hechos, tantos momentos importantes dentro de la historia que debían ser contados, que el canal también nos apoyó en ese sentido y decidimos hacer 35 capítulos. Entonces, en este caso, para esta primera etapa, digamos, de lanzamiento, van a salir una primera temporada de 6 capítulos, que salen, obviamente, de corrido, de lunes a sábado, y después sale el resto de capítulos, ¿no? Entonces, estamos hablando que son 2 temporadas y conforman los 35 capítulos que tiene la serie. Y, bueno, son capítulos de 1 hora, ¿no? De 1 hora, que, bueno, como bien decía Giovanni, ahora ellos también han tenido que investigar todo y yo creo que se va a reflejar en la pantalla, ¿no? No solamente la parte artística, que es lo visual, la caracterización, los escenarios, la ambientación, ni tampoco, obviamente, la parte técnica, ¿no? El despliegue técnico, digamos, que se ha usado para la serie, sino también la parte de preparación que han tenido que recibir ellos para poder representar mucho mejor a sus personajes, que sean lo más verosímiles posible con respecto a la época, porque no era fácil las formas, no solo de desplazarse, de moverse, de hablar, sino también la manera como tenían que manejarse en grupos, ¿no? Entonces, de vivir dentro de esa época, ¿no? De sentirte adentro. Bueno, hasta el movimiento, ¿no? De cada personaje tiene una riqueza particular también. La forma de pararse, ¿no? La forma de saludar. De meter las manos en los bolsillos, tipo cosas como esas de chiquitas, ¿no? Siempre que tenías que más o menos ser consciente, ¿no? Las preguntas de ¿puedo cruzar las piernas? ¿No puedo cruzar las piernas? ¿Lo puedo abrazar? ¿No lo puedo abrazar? Bueno, tenemos por un lado el tema del elenco y por otro lado también la producción. Explícanos un poco quizás la logística, cuánto equipo de producción, cuántas personas han estado a cargo del último Bastión. Bueno, las producciones de Eduardo generalmente siempre son muy corales, ¿no? Se caracterizan por tener mucho elenco, ¿no? Entonces, en lo que se refiere al casting, el elenco lo conforman un promedio de 40 actores, ¿no?
De hecho, la familia Robles, el núcleo principal de la familia Robles y los personajes que se desprenden de los Robles son prácticamente 20 personas nada más, y el resto de personajes son los que acompañan, ¿no? Los secundarios, digamos. Y sumados al equipo técnico, que son en promedio también 60 personas, entonces estamos hablando de que éramos casi 120 personas el día nomás de la grabación de la proclamación de la independencia, o sea, éramos casi 200 personas en el set, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, explicarnos un poco de qué se trata y qué es lo que va a ver el público a partir del lunes 10 de diciembre, el último Ovación, esta súper extraordinaria producción que ha preparado TV Perú. Nos acompañaba Giovanni Arce, actor, y Marco Moscoso, director de esta serie. El estreno es el 10 de diciembre, pero además el día jueves 6, a través de TV Perú, la señal de todos los peruanos, tendremos un programa especial para entender un poco qué representa esta producción audiovisual de Camino al Bicentenario. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por su sintonía, nos reencontramos mañana.